Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y para mí es un honor darle la bienvenida al maestro Alejandro Ramírez a este espacio. Él fue presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela durante muchísimos años, fue concertino de la orquesta, ahora está retirado, pero es una historia ambulante de este patrimonio maravilloso que tenemos los venezolanos con nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela. Alejandro, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa una vez más. Muchísimas gracias, Carolina, de verdad. El honrado soy yo. Ay, Muchísimas Dios gracias. mío. Cuéntame, Alejandro, ¿cuántos años estamos cumpliendo este año? Bueno, la Orquesta Sinfónica Venezuela, como así se llama la sociedad, nosotros le pusimos el D de Venezuela para pertenencia, de manera que los venezolanos sientan que es de ellos, ¿no? Y es nuestra. Sí, sí, sí. Fue fundada en 1930, de manera que está cumpliendo 92 años. Eso fue un 15 de enero que el maestro Vicente Emilio Sojo convocó a todos sus alumnos, a esa gente bonita que estaba haciendo música en aquel entonces, y resolvieron echarse al agua, porque, bueno, ya había habido una aventura, ¿no? La aventura de la Unión Filarmónica de Caracas, que fue fundada en 1922, que fue una organización sinfónica, creada por el maestro Vicente Martucci, italiano él. Y entonces, bueno, pero lamentablemente duró poco. A esta altura no se sabe en realidad las razones por las cuales sucumbió esa orquesta. Cogieron todos sus perolitos por allá en 1929, por ahí en enero, sí, un 26 de enero por ahí. Y esos coroticos los vendieron, y con lo que vendieron esos coroticos se lo enviaron a los damnificados de un terremoto en el estado Sucre. ¡Wow! Sí, una historia triste, pero, o sea, por todos los lados, ¿no? Pero Claro, claro, ¿no? Ay, yo no sabía esa historia, Alejandro. sí, sí, sí. Yo Ellos sabía que había tuvieron, habido una orquesta o un ensamble previo a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, pero no sabía que era esta de Martucci que había acabado así tan tristemente, ¿no? sí, lamentablemente, pero fíjate tú que no se saben las razones. Pero justamente ese año, 1929, llegó a Venezuela un gran violinista, y se había ganado un premio en el conservatorio un primer premio en el conservatorio de París, que era Ascanio Negretti. Ascanio Negretti venía todo fogoso con su violín y tal, y vio que, bueno, ¿qué está pasando acá? No hay orquesta. ¿Qué sucede? Bueno, maestro, usted sabe que estamos un poquito aquí de capa caída. No, señor, vamos a inventar una orquesta. Entonces el maestro Vicente Emilio Sojo era la persona que podía aglutinar a ese grupo de estudiantes, jóvenes, dinámicos, instrumentistas unos, otros aficionados, etcétera, y resolvieron que era él el que tenía que llevar adelante la fundación de la orquesta. Claro, porque Y, además quien tenía el poder de convocatoria, ¿quién mejor que él, no? y claro, pero lo curioso es que él se negó. Entonces, bueno, Paquete, ¿cómo es eso, maestro? ¿Cómo es posible que usted diga que no? No, es que yo no sirvo para eso y tal. Pero finalmente se tomaron un cafecito en una esquina de Caracas, por ahí sale la reseña en un periódico nacional. Y entonces lo convencieron, y él dio su nombre, y entonces inmediatamente, bueno, se convocó la reunión, como ya comenté, el 15 de enero. ¿Cuántos músicos conformaron esa primera orquesta, Alejandro, más o menos? Bueno, la primera función, que fue el 24 de junio de ese año, se logró con 40 profesores. Ese es el cuento de un señor periodista que narra que salieron los 40 profesores al escenario a presentarse por primera vez, y entonces se presentó para la gente culta de Venezuela, la gente culta, y para los grandes personajes políticos. Por supuesto que los políticos no asistieron.
pero la gente culta sí. Entonces, bueno, hubo aplausos y tal, y qué sé yo. El periodista dice, bueno, hubo asientos que se quedaron vacíos, pero bueno, pero el ánimo y los aplausos de todos los que estábamos allí lograron sonreír a los profesores de la orquesta. ¡Qué maravilla! Y lo cuento como una cosa. ¿Y en qué teatro se presentaron, Alejandro? ¿Perdón? ¿En qué teatro se presentaron? En el Teatro Nacional. En el Nacional. Todo el mundo cree que fue en el Teatro Municipal, pero no, fue en el Teatro Nacional donde se hizo ese primer concierto. Te voy a interrumpir porque tenemos que identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con el profesor Alejandro Ramírez. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el maestro Alejandro Ramírez. Él fue presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La fundación se llama Orquesta Sinfónica Venezuela, pero es de todos nosotros, así que es de Venezuela. Se puede decir de las dos maneras, ¿no? Porque la sociedad se llama Sociedad Sinfónica Venezuela y la orquesta le pusimos Orquesta Sinfónica de Venezuela. Pero eso fue más o menos cuando cumplieron 75 años, ¿no? Que le añadieron el D. Claro, yo me acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, Alejandro. La Orquesta Sinfónica se vio, digamos que, ¿cómo diría? Como potenciada por una cantidad de maestros que vinieron huyendo de Europa durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, porque justamente estamos hablando de 1954 por allí, 1947. En 1947, el maestro Vicente Miro Sojo, como era deco, valga la cuña, era muy amigo de Rómulo Betancourt. Y entonces Rómulo Betancourt lo dejaba entrar a Palacio como Pedro por su casa, pues. Y entonces un día dijo, yo voy a ir a pedirle dinero a Rómulo. Dice, pero maestro, ¿pero cómo puede hacer usted eso? Eso no sé, ese es el presidente de la República, ese ya no es de don Rómulo por ahí, no. Yo voy a ir, él me va a recibir. Y se presentó en la puerta y dijo, dígale a Rómulo que le estoy esperando aquí. Y entonces Rómulo bajó. Ah, lo fue a recibir, qué bien. Eso habla muy bien de Betancourt. Y le dio la primera subvención a la orquesta, 1 millón de bolívares en aquel entonces, que era una plática más o menos interesante. Claro, era un dineral. Con eso se inventó traer profesores profesionales, más que todo de Italia, ¿no? De la parte de la italiana. Y entre ellos, pues, profesores maravillosos. Uno de ellos fue profesor mío, por cierto, el maestro Alberto Flamini. Claro, a quien yo conocí mucho porque él es papá de un amigo mío. Claro, por supuesto, el maestro Méscoli, en fin, no lo voy a nombrar porque se me va a quedar uno sin nombrar. Es verdad. Entonces, gracias a eso, sucedió algo muy bonito y a la vez muy triste, porque como ya se daba un paso hacia el profesionalismo verdadero, entonces aquellos profesores que habían estado acompañando a la orquesta durante 17 años de su fundación fueron suspendidos en sus cargos, porque eran profesionales de otras cosas. Uno era médico, otro era abogado, otro era talabartero, qué sé yo, y entonces no podían continuar ahí porque no tenían el nivel técnico que tenían y artístico que tenían los profesores que venían. Entonces ahí hubo lágrimas. Me imagino. Completo. ¿Te imaginas? Bueno, pero era así como un escalón más en la vida de la orquesta. ¿Cuándo se encargó Pedro Antonio Ríos Reina de la dirección de la orquesta? Pedro Antonio se encargó por allá en 1950. Él estuvo, fue uno de los grandes presidentes de la orquesta, tan es así que él trajo, bueno, luminaria, ¿no? Trajo a Stravinsky, a Furtwängler, también fue el iniciador de 2 festivales maravillosos, 3 festivales maravillosos de música latinoamericana, por mi se decía, aquí vinieron los grandes compositores de toda Latinoamérica, grandes solistas, etcétera. Y además de eso, fue el que inició la idea para que el Estado construyera un teatro para la orquesta, específicamente.
Entonces, como él tuvo un cierto vínculo con el presidente Caldera, él, en una de esas ocasiones que él visitó la presidencia con su cuarteto, él le pidió, como toda grande orquesta del mundo, que tiene su sede, pues. Claro, su Le teatro. pidió una sede, y entonces Caldera le dijo sí y le cumplió. Claro, después vinieron otros gobiernos y tal, y finalmente fue el presidente Herrera, Luis Herrera Campins, el que entregó esa obra en un 19 de abril de 1983. Claro que fue el año de los 200 años del nacimiento del Libertador. Alejandro, nos queda mucho por hablar, pero se nos acabó el tiempo, así que te volveré a invitar y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Con mucho gusto, las anécdotas me encantan contarlas de la Sinfónica. Y a mí me encanta como tú las cuentas. Un abrazo enorme. Chao, felicidades, gracias por la invitación. No, con el mayor gusto. Despedimos al maestro Alejandro Ramírez, identificamos el circuito, ya venimos.